Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 8 del segundo libro de Samuel, versículo 5 especialmente hoy queremos hablar, queridos amigos, reflexionar. Nos dice: cuando los arameos de Damasco acudieron en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David los mató 22,000 hombres. 22,000 hombres, ¿verdad? David reacciona ante la presencia de estos que están viniendo desde Damasco. Son los arameos, dice, que vienen de Damasco. Vienen para ayudar a Hadadezer, que es el rey de Soba, pero no permití llegar. Bueno, entonces liquida 22,000 hombres, imagínense. La narración, queridos amigos, aquí sigue describiendo el triunfo, ciertamente, dentro de las campañas militares de David. Para decir el gran poder, y no solamente el gran poder que él tiene, porque recién al desjarretar, decíamos, estos caballos, quiere decir que él no confía ni en los carros, ni en su fuerza militar, en su fuerza bélica, sino que la David esa caña de ina esa voy a peñan de ya el autor sagrado de Yomo Beuseñan de lo que Dios le está ofreciendo y lo que Dios le está dando es esa fuerza espiritual, esa fuerza para construir, para hacer comunidad. Él lo que tiene que hacer es formar la dinastía. Pero para eso también está el hecho de una lucha sin cuartel, ya eso veo ya, una lucha sin cuartel contra todos los poderes del mal. Qué linda expresión es esa, una lucha sin cuartel. Va a irse la lucha sin cuartel. Quiere decir que en ningún momento dejamos ahí en cuartelar, para ver si hay algo con quien tenemos que combatir. Lucha sin cuartel, dicen de cuartel y hoy porque reseja reguatares jóvenes. Dios que camina, Dios que está sin ningún cuartel, ¿verdad? Dios que siempre está encuartelado, pero ¿dónde? En su propio camino, en su propia realidad. Usted vea el cuartel, el mundo. Y entonces lucha contra todo mal, lucha contra todo. Prevenir antes que curar. Eyapo, eguata, ella. Va peñando y ya las yande. Bueno, aquí entonces están viniendo estos para querer ayudar a Hadadezer, pero sin embargo les sale al frente y les mata a 22,000 hombres, imagínense. Se pone énfasis entonces, queridos hermanos, en la intervención de los Damasco, no solo como aliados de Soba, sino que como una potencia emergente en ese momento, Damasco. Pero el desenlace, queridos amigos, es muy claro. ¿Cuál es el desenlace?
David actuando bajo el favor de Yahvé, es decir, que Yahvé, Jehová, está a favor de David y por lo tanto aplasta totalmente a este refuerzo que está viniendo de Damasco. Entonces el reinado de David así se está proyectando cada vez más hacia las fronteras naturales de Israel, lo que conecta con la promesa de Abraham y refuerza el carácter mesiánico y expansivo del reino de David. Ya agrega el contexto histórico que encontramos aquí. Recordemos que Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo, queridos amigos. Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo. Y empezaba en esa época a consolidarse como el centro político, el centro de poder de los arameos en ese momento. Y por lo tanto, la intervención de su ejército, de Damasco, demuestra que los reinos de la región no estaban tampoco aislados. Nadie buscaba uno y coña cana, que esto, aquello, sino que también hacían alianzas, sabían. Entonces, enseguida, pues tuvimos a la Abishabe como una red militar interdependiente uno del otro, oye, ayudáis. Y cuando leímos aquí, ¿verdad? Porque dice que vinieron en ayuda, versículo 5. Cuando los arameos de Damasco acudieron en ayuda de Hadadezer, entonces el verbo azar, raíz de azar, significa ayuda, socorrer, una fuerza. Frecuentemente es usado en el contexto donde Dios ayuda a su pueblo, lo que da un giro irónico al usar aquí, donde los que ayudan a Hadadezer son destruidos, reforzando que la verdadera ayuda proviene solo de Yahvé. Queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente ya hemos oído de ellos confían en los carros, confían en los caballos, confían en la fuerza humana. Y el verbo que se utiliza aquí es el verbo, decíamos, azar. Eser también quiere decir también la fuerza, ¿verdad? Y entonces azar aquí quiere decir que es Dios mismo el que viene en ayuda de ellos, a través de Damasco. Pero es una ironía, decíamos, porque te dice, esa fuerza que vos confías que es tu Dios, mira, es vencido por el verdadero Dios. El Dios verdadero es Yahvé. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas.
para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Comunicado de la Junta Directiva de Conferpar. Sobre los hechos ocurridos durante la peregrinación del 16 de julio de 2025. La Junta Directiva de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay, Conferpar, desea manifestarse públicamente en relación con las declaraciones realizadas por el comisario Ricardo Chaparro y el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, sobre la intervención policial durante nuestra reciente peregrinación con sentido orante y profético, realizada el pasado 16 de julio. 1. Reafirmamos que lo realizado fue una peregrinación. Esta peregrinación, como todo gesto de fe, integró nuestra oración y reflexión con la realidad concreta del pueblo paraguayo. Nosotros también somos parte del pueblo y compartimos sus dolores, anhelos y esperanzas. Por eso, caminar por nuestras calles con los pies descalzos, con cantos, signos, silencios y también con carteles, forma parte de nuestra manera de orar y de hacer presente el clamor de los más humildes. 2. No fue una desnaturalización del acto religioso exhibir un cartel que pedía la reforma del transporte público, como señaló el comisario Chaparro. Todo lo contrario, la fe cristiana es profundamente encarnada y comprometida, y no puede silenciarse ante las injusticias que afectan a miles de paraguayos y paraguayas que padecen a diario un sistema de transporte deficiente, inseguro y deshumanizante. El Evangelio no se reduce a los templos, sino que nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5, 13, 16. 3. Lamentamos profundamente la intervención de agentes policiales que intentaron censurar un signo legítimo de denuncia evangélica, en un contexto pacífico, religioso y respetuoso. Esta acción constituye un hecho preocupante para la libertad de expresión y de conciencia en el marco de un Estado democrático. 4. Rechazamos la afirmación de que se contamina una procesión religiosa, al introducir en ella el clamor del pueblo. La historia de la Iglesia y de la vida consagrada está llena de ejemplos de mujeres y hombres que, por fidelidad a Dios, alzaron su voz profética frente a las estructuras de pecado e injusticia. Nos inspira el ejemplo de tantos santos y santas que hicieron de su fe un camino de compromiso con los más pobres y excluidos. 5. Lamentamos que las autoridades, basándose en información errónea, nieguen un procedimiento policial realizado públicamente y eludan su deber de investigar de oficio, trasladando al ciudadano la carga de denunciar. 6. Finalmente, agradecemos el acompañamiento respetuoso de muchos agentes policiales durante el trayecto original, y pedimos a las autoridades nacionales que no conviertan un gesto espiritual y solidario en un hecho polémico. La libertad religiosa incluye también el derecho de los creyentes a expresar públicamente sus convicciones en relación con la justicia social. Continuaremos caminando junto al pueblo paraguayo como peregrinos de la esperanza, y seguiremos denunciando con firmeza evangélica y con respeto todo aquello que atenta contra la dignidad humana. Asunción, 23 de julio de 2025. Junta Directiva de Conferpar. Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros vemos, dice que le pagaban tributo porque estos vinieron, quisieron ayudar, alianza, confían en sus carros, en su fuerza. David no, confía en el Señor Sebaot, o liquidar yuga. Y después entonces David, ¿qué hizo? Impuso gobernadores a los arameos. Ya dijimos que esta es una teología, ¿verdad? La teología de que David tiene el poder, tiene la fuerza de Dios. Y también para decir que Israel en un momento tuvo toda la primacía sobre aquella promesa que Dios le había dado a Abraham hasta el río, ¿verdad? Tigris, el Éufrates, etcétera, hasta el río Éufrates. Entonces hasta ahí va a llegar toda tu potencia, toda tu fuerza. Pero la dice, y aquí de cierta manera le está diciendo que David, imagínense, impuso, dice, allí gobernadores a los arameos de Damasco. Los arameos pasaron a ser sus vasallos de David, vasallos de Israel, y le pagaban tributo. Bueno, vamos a mirar un poco históricamente, ¿verdad? Si es tan cierto lo que estamos leyendo aquí, o esta es una expresión más bien teológica para darnos a entender que es la fuerza de Dios que acompaña a David, que construye la comunidad. Y entonces, esto es famoso cuando dice el Salmo, pongo a tus enemigos como escabel de tus pies. O sea, como escabel de tus pies. Esta es una forma de decir que nosotros tenemos que empadronarnos, estar por encima del mal. Ñandego la vencer el mal y no la corrupción vencernos a nosotros. Nuestros intereses y nuestros egoísmos. Entonces, nos vence el pocane. Entonces ya no es pocane. Pero entonces quiere decir que el mal nos está venciendo. Esa tentación de robar a hospitales, tentación de robar en vez de hacer lindos caminos, rutas asfaltadas que valgan la pena eternamente. Llego a correr ahí en esos lugares donde el Imperio Romano, imagínense, hace más de 2000 años el Imperio Romano, y hacían sus rutas, sus calles, por decir así, ¿verdad? Me voy en esas ciudades antiquísimas, ¿verdad? Hoy en día, desde la arqueología visitamos todos esos lugares. Este que no es el lugar, o ya pago de los romanos. Imagínense, allá en Israel y todo. Séforis, por ejemplo. Pejuana, allá en la Tierra Santa, allá visitan. Yo siempre me voy allá a visitar con la gente. Séforis. Impresionante. Hasta ahora todavía están esas ciudades así, hechas por los romanos, las piedras. O sea, hacían las cosas como tenía que ser. Y andé, ya puedo haber tenido asfalto, ya puedo tener asfalto y vi. Ni un mes que tenía amagüey o lo que sea. Yo, por ejemplo, las hermanos, hago ingeniero, y justamente ingeniero de ruta. O controlar, o sea, ni 10% de lo que hay que poner en el material, para hacer una buena ruta, no ni 10%. Pe calcula mina. Oye, pagar como si fuese el 100%. Imagínense. O sea que con eso, si el 10% están poniendo lo que tiene que ser el 100%, se tendría que hacer, ¿cuántos más, verdad? 10 veces más se tendría que hacer. 10, hasta el 100%, ¿verdad? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés
abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de MiShiMi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hay un río de vida a donde vuelvo siempre que tengo sed. Es el mismo que me invita a su mesa para darme de comer. Aquí es donde encuentro yo la calma, donde la tormenta empieza a mermar, donde el sol alumbra el horizonte para que todos lo puedan divisar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar que no sea en ti. Hay un río de vida a donde vuelvo siempre que tengo sed. Es el mismo que me invita a su mesa para darme de comer. Aquí es donde encuentro yo la calma, donde la tormenta empieza a mermar, donde el sol alumbra el horizonte para que todos lo puedan divisar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar.
Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Recuérdalo bien y siempre, aunque alguna vez parezca que todo se viene abajo, no se viene abajo nada, porque Dios no pierde batallas. San José María, escriba. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que celebramos a los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. La palabra del Señor la tomamos del libro del Eclesiástico, capítulo 44, el versículo 1 y luego del 9 al 15. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros antepasados según sus generaciones. Pero de otros no queda recuerdo, han perecido como si no hubieran existido. Nacieron como si no hubieran nacido, y lo mismo sus hijos después de ellos. Pero aquellos fueron hombres de bien, cuya esperanza no será olvidada jamás. Con sus bienes subsiste su descendencia, su heredad pasa de hijos a nietos, su descendencia permanece fiel a la alianza, gracias a ellos también sus hijos. Su recuerdo no se borrará y su nombre vivirá por generaciones. Los pueblos proclamarán su sabiduría, la asamblea pregonará su alabanza. Queridos amigos, qué interesante, qué bueno, qué lindo, queridos amigos, lo que encontramos aquí. Es el elogio que se le está haciendo a nuestros upucue, a llevar las huellas. Obeagos y peñan de upucue, uporé decimos nosotros, uporé. Van dejando las huellas. Pero Mobe hace yo que... Y aquí dice, ¿verdad? Nos dice de generación en generación, en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de ser, en escuchar los mandamientos del Señor, en sentir la gracia y la fuerza de Dios para nuestra vida. Y después te compara y te dice, otros, de otros, no queda ningún rastro. No queda ningún recuerdo. Han perecido como si no hubieran existido. Queridos amigos, es tan importante esto. A otra tuña de mandúa, y ese que era lleva. Porque imondá, porque yapú, porque fueron opresores, porque nos mantuvieron al vilo, porque no fueron capaces de hacer crecer a la comunidad ayer, sino que fueron, ¿qué? Más bien una amenaza para la misma humanidad, para sus mismos hermanos, para el desarrollo y el bienestar de la gente. Upeago la ñandejeta mañajenducuri a través de San Ireneo de León. Qué linda esa frase. La gloria de Dios es el hombre viviente. Upeago y Zeina lleva que nuestra nación, que los hombres, que nosotros podamos realizarnos. Y eso es lo que demuestra y hace que Dios pueda glorificarse. Va ella añade entonces ñamunga cuata lleva peñan de yara. ¿Cómo lo vamos a glorificar? A Dios, queridos hermanos, lo glorificamos con nuestra propia vida. Vea las ellas aquí de Santa Ana y San Joaquín. La gloria de Dios, el hombre viviente, Santa Ana, San Joaquín, que son los padres de la Virgen María. Y la Virgen María, quien nos trae al Salvador.
Que cada uno de nosotros también traiga salvación para su pueblo, para su familia. Que cada uno de nosotros, al decir los padres de la iglesia que somos alter Christi, seamos los Yeshua, es decir, los salvadores para nuestra familia, para nuestra nación, porque dejamos huellas profundas en el corazón de la humanidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros mirando este capítulo 8 del segundo libro de Samuel, el versículo 7. David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y los transportó a Jerusalén. Del aspecto histórico esto significa y del aspecto religioso, que estamos llevando al único Dios. Todo lo demás entonces si esto nosotros llegamos a conquistar y es el botín y lo ofrecemos a Yahvé, quiere decir que el Dios verdadero es Yahvé. Del aspecto antropológico en este mundo antiguo, queridos amigos, las armas no solo eran para la guerra, sino que también todas las armas eran objetos rituales, símbolos religiosos. El escudo de oro, que era Shelet, un escudo de oro Shelet, representaba el poder divino delegado. O sea, Dios que le está delegando su poder, el poder de Dios mismo que se le está delegando al rey. Y lo hacía como extensión del Dios protector del reino. O sea que yo me pongo aquí ese escudo de oro, esta arma que yo llevo aquí conmigo, y este escudo, el Shelet, es porque yo estoy representando nada más y nada menos que la fuerza y el poderío de nuestro Dios. Sé la reina, pero así como soy rey, soy el que lleva adelante la guerra de Dios, el poderío de Dios, la fuerza de Dios. Y bueno, y por eso entonces también esa palabra Shelet que quiere decir escudo de oro, la raíz de donde viene es Menshalat, que quiere decir gobierno y dominio. Menshalat, gobierno, dominio. Y entonces, Shalat, Shelet, entonces el escudo de tu gobierno. Este es el que está mostrando el poder de tu dominio. Pero al mismo tiempo sabemos que el que domina es Dios. Dios es el dueño. Dios es el que tiene la fuerza, o en todo caso, Dios es el que te da la fuerza para que puedas dominar y para que puedas gobernar. A operar entonces la Shelet delante escudo de Yehoy. O esa caja el poder. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Estos símbolos son muy interesantes porque estamos hablando de un aspecto antropológico. Y que a todas la ñaño entender son signos. Añandego y TV. Pero mañana en la militar cuera. Tenía rayita y otro rajado, otro rajarche, otro doña, bueno, rajabe tenía estrellita, otro rajamado, otro rajarche, japes. Entonces, hasta el general, entre ellos lleva. Se da ahí lleva toda la simbología, pero voy estrella, pero ahí ven la gente, voy estrella. Es una forma, una expresión, ¿verdad? Remanda y te iba, voy estrella, pero la rejupía y la gente la disposición de día y nada. Remanda, sello, debe haber un general, voy estrella, pero la rejupía, imaginad. Se dan cuenta las expresiones, pero aquí estamos entrando del aspecto antropológico. Es la autoridad, es el poder. Y entonces, nosotros decíamos, queridos amigos, del aspecto antropológico, el hecho de llevar a Jerusalén
David así lo que está haciendo es sacralizando, porque el hombre de por sí siempre tiende a la sacralización. Es parte esencial de la vida del hombre, la sacralización, de una o de otra manera. No estamos hablando directamente de un solo estilo o de una manera de sacralizar las cosas, sino que desde un sentido ontológico, quiere decir que el hombre luego, de por sí, sea en el rito que sea, sea en la religión que sea, el hombre tiende siempre a una sacralización. O incluso aquellos que dicen, no, ya no hay religión o lo que sea, mentira. Porque la palabra religión quiere decir religarte a tu propia esencia, a tu propia existencia. Lo que vos no tenés es un estilo de rito que vos seguís, a pesar de que también es imposible no tener un rito. O sea, tu mismo rito de no hacer algo ritualmente, eso ya es un rito de tu sacralización y de tu forma de encontrarte, de religarte en el aspecto ontológico, en el aspecto existencial. Todo señalará a una reflexión filosófica, queridos amigos. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar y tenemos que procurar entender. Las palabras claves que encontramos en este versículo 7, David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y los transportó a Jerusalén. Aquí encontramos algunas palabras claves, como siempre, ¿verdad? Ya hemos visto el shalat y shelatim, que vienen a ser las armas. Más que una protección física, estos escudos, queridos amigos, más bien son símbolos. Ya esa huella lleva. La estrellita que lleva ahí el general o lo que sea, o los militares, o mi ahora, el rango va ahí. Eso no es una protección en el sentido bélico, en el sentido de guerra. Eso no te protege nada. Al contrario, mira, hemos bopado, la guerra, pues me han de todo ahí, ya, de fifían, de catejan, haré sacar, voy a estrellar bajo pinas, ya lleva. Le van a radio, de televisión, o donde sea, pero en lugar de esa, baby. Pero cuando te vas allá a la guerra, lo primero que haces es sacar todas esas cosas. Eres con verdadero escudo. Estos son simplemente símbolos, por eso te está diciendo que no es para una protección física el shelatim, estos escudos de oro que está llevando, sino que más bien implica y nos muestra la autoridad y nos muestra el dominio. Ya en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17, nosotros tenemos esta palabra shelatim y se usa de una manera derivada para poder hablar de el mismo poder de Dios, de la misma autoridad de Dios. Shelatim. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquel año, como en los anteriores, Joaquín viajó con sus vecinos desde Nazaret a Jerusalén con el fin de participar en la fiesta de la dedicación del templo, en la que tradicionalmente todos los israelitas llevaban sus primicias al Señor, y cuando Joaquín se adelantó para entregar su ofrenda, el airado sacerdote Isaacar lo recriminó por tener la insolencia de presentar sus dones a sabiendas de su esterilidad, lo cual indicaba que la falta de descendencia, según las Escrituras, era un castigo divino y por lo tanto sus regalos no hallaban gracia a los ojos de Dios. Y le ordenó que abandonara el templo, del cual salió Joaquín, tan avergonzado
que no quiso regresar a casa, sino que huyó al territorio en el que sus pastores apacentaban sus rebaños. Bañado en lágrimas, se rasgó sus vestiduras, se arrancó las barbas, se echó ceniza en la cara y arrodillado oró sin pausa. No ingirió alimentos ni concilió el sueño en varias semanas, al cabo de las cuales, y rodeado de un inmenso resplandor, se le apareció un ángel del Señor y le anunció que su esposa Ana, de avanzada edad, le daría una hija a la que impondría el nombre de María, pero debería consagrarla a Dios, de acuerdo con la promesa que le habían hecho a Yahvé años atrás si les concedía la gracia de tener un hijo. No comería ni bebería nada impuro, viviría en el templo bajo la égida de los sacerdotes y solo saldría de allí, según dijo el mensajero, para engendrar al Hijo del Altísimo. Ese mismo día, Ana, que en su casa lloraba la ausencia de su marido y gemía ante Dios por su infertilidad, fue visitada por el mismo ángel que le transmitió el mensaje que su esposo ya conocía y le ordenó que lo esperara en la puerta dorada junto al templo, al que inmediatamente acudieron a darle gracias a Dios delante de Isacar, el sacerdote que había expulsado a Joaquín de aquel lugar sagrado. San Joaquín y Santa Ana constituían un matrimonio ejemplar y próspero que en Nazaret llevaba una vida piadosa y ejemplar. Repartían sus riquezas por partes iguales con el templo y los pobres, acogían a los extranjeros, ayudaban a las viudas y a los huérfanos, cumplían rigurosamente con sus deberes religiosos y con ese comportamiento intachable se ganaron el respeto de la comunidad, que los acataba y consultaba en los asuntos comunales. Mas no todo era color de rosa, pues hacía más de 20 años que rogaban a Dios que les concediera descendencia. Pero la reticencia divina era señal inequívoca de que había un pecado oculto y por eso Dios los castigaba con la esterilidad. Sin embargo, San Joaquín y Santa Ana no se daban por vencidos. Y a la par que continuaban haciendo el bien, mantenían su fe intacta mediante la oración y la observancia de todos los preceptos de la ley mosaica. Aunque la esperanza se derrumbó después de que Isacar echara del templo a San Joaquín, por cuya mente pasó inclusive la idea del suicidio, pudo más su confianza en el Altísimo, que se vio recompensada con el anuncio del ángel del Señor y el cumplimiento de la profecía en su debido momento. Desde el comienzo de la gestación, el matrimonio se trasladó a Jerusalén, en donde nació la Virgen María. Y cuando ella cumplió los 3 años, reafirmaron su promesa. Desde ese momento la niña vivió en el templo bajo el cuidado y la guianza de los sacerdotes, que la formaron con los más acendrados principios de la ley judía y llegó a ser una aventajada alumna en el conocimiento e interpretación de las Sagradas Escrituras. Y al cruzar el umbral de los 14 años, le fue entregada en matrimonio a San José. Entre tanto, San Joaquín y Santa Ana, que en ese lapso la acompañaron devotamente en su proceso educativo, fueron envejeciendo en olor de santidad y, según la tradición, murieron antes de los esponsales de la Virgen María. En su viaje a Tierra Santa en el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, redescubrió la casa de San Joaquín y Santa Ana, que en los albores del cristianismo fue un lugar de peregrinación porque allí descansaban los restos de ambos esposos. Y sobre ella construyó una iglesia que con diferentes nombres, Santa María Ubinata Est, Santa María en Probática, Santa Probática y Santa Ana, recibió peregrinos de todo el mundo hasta el siglo IX, en el que los invasores musulmanes la destruyeron y en su lugar erigieron una escuela. Pero para entonces la devoción a San Joaquín y a Santa Ana ya era muy popular y estaba tan extendida que en Europa abundaban los templos erigidos con el nombre de estos ejemplares esposos. Por eso hoy, 26 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Joaquín y a Santa Ana que nos enseñen a confiar en Dios incondicionalmente.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Gracias Dios por León 14. En la luz de la fe, un nuevo amanecer. León 14, Habemus Papa, guía en nuestro ser. Con amor divino nos enseñas a amar. Eres el faro que nos lleva a soñar. Gracias Dios por este nuevo pastor. Tu amor en el pueblo resplandece en su voz. León 14, sucesor de San Pedro. En tus manos la esperanza, el camino sincero. Con humildad y gracia nos muestras el hogar donde el corazón se une en un solo cantar. En cada oración sentimos tu abrazo, tu luz nos guía en este sagrado lazo. Gracias Dios por este nuevo pastor, tu amor en el pueblo resplandece en su voz. León 14, sucesor de San Pedro. En tus manos la esperanza, el camino sincero. La verdad y la vida en ti encontramos. Eres el refugio donde nos amparamos. Con fe renovada seguimos tu andar. En la iglesia unida siempre a triunfar. Oh, gracias Dios por este nuevo pastor. Tu amor en el pueblo resplandece en su voz. Oh, León 14, sucesor de San Pedro. En tus manos la esperanza, el camino sincero. Con cada paso firme seguimos en paz. Con León 14, en Cristo siempre atrás. Gracias, oh Dios, por este don sin par. Tu amor nos sostiene, nunca nos dejarás. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad
en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos en este segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 8. Dice, el rey David tomó una gran cantidad de bronce de Tebaj y de Berotai, ciudades de Hadadezer. En el mundo semita, si vamos a mirar el aspecto antropológico, cultural, los metales siempre eran consagrados a los dioses. Y por lo tanto, se pensaba que esta consagración, estos metales, contenían la fuerza espiritual, por lo que su uso estaba siempre regulado por normas religiosas, regulado entonces. Recolectarlos para el santuario era un acto de piedad. Vamos a recolectar, vamos a llevar, porque esto tiene que ser llevado justamente al templo, acto de piedad. David, al no usarlo para sí mismo, muestra una ética de liderazgo sagrado. Mostrar una ética de liderazgo sagrado. Ética, palabra ética la ñande ayasura ya, porque para la falta de la ética. Aquí, por ejemplo, si nosotros recolectamos todo lo que ya le han robado, ¿verdad?, al Estado, o mejor dicho, robar al Estado quiere decir robar a la gente, robar al pueblo, empobrecer al pueblo, eso quiere decir robar al Estado. Pero todo lo que se ha recolectado va de nuevo en el bolsillo de los jueces, en el bolsillo de el que manda hacer eso, etcétera, etcétera. Y además, para poder dejarle libre, ¿verdad? Y después, en el fondo, comparten otra vez ese botín robado al pueblo y robado a la gente. Es decir, como decía el Papa Benedicto XVI en uno de sus momentos maravillosos, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI, cuando le invitaron a Alemania y en el Congreso él le habló ahí, estaban todos reunidos, ¿verdad?, las cámaras. Y entonces él le dice, si usted aquí se reúne simplemente para organizar de acuerdo a sus propios intereses lo que ustedes quieren, entonces ustedes son simplemente un grupo de bandidos. Pero, como el Papa Benedicto XVI era un gran estudioso, ustedes saben que Benedicto XVI, yo lo haría santo a Benedicto XVI, y no le haría solamente santo de la iglesia, ¿sí?, sino que lo haría también padre de la iglesia. Entrar en esa clasificación de los padres de la iglesia por su contribución teológica. La gente cuando hay cuainte, da ya leinte coñante. Pero si uno lee, si uno entiende, y todo el proceso y el progreso teológico en una reflexión profunda que ha dejado Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, una cosa impresionante. Pero vean, algo ya entender, porque diga tú y ahí la ya entendieron, la ya con tendría que ser nombrado padre de la iglesia. Bueno, y él justamente
cuando le invitan, él se va y les demuestra todo esto. Tiene una inteligencia maravillosa. O sea, ¿cómo podemos decir? Porque todos somos inteligentes, ¿verdad? No es que uno es más inteligente que el otro, no es eso, sino que tiene una perspicacia en saber organizar esa reflexión, perspicacia. Tiene una capacidad homogenda cuaya es allá. Entonces, homogenda pone interico, a ver, y yo, ¿verdad? La verdad. Pero utilizando a San Agustín, porque él era un gran estudioso de San Agustín. Y entonces, haciendo una síntesis, un resumen de ese pensamiento agustiniano, Ratzinger lo presenta así, lo dice con sus palabras, pero tuvo así muchas frases espectaculares que mucha gente no llegó a entender, o, como siempre decimos nosotros, chanchorrengo, ya he coñado, chanchorrengo, se hace del chanchorrengo, ahí la gente, ¿verdad? O sea, oñembotau. Otra de sus intervenciones maravillosas fue cuando en la Sapienza de Roma, que es la universidad más famosa, ¿verdad?, de toda Italia, la Sapienza, le invitaron desde el rectorado para que él dé el discurso de inauguración. Y apenas supieron, sobre todo los anti-eclesia, anti-religiosos, lo que sea, anticlericales, reaccionaron, ¿verdad? Reaccionaron contra la universidad. ¿Cómo un papa va a ir? Aquí la Sapienza es un lugar de pensamiento laico. El Papa Benedicto no se fue, pero envió un discurso, ¿verdad?, que al final leyeron. Él, para respetar, porque era una persona muy respetuosa en ese sentido, y ahí comienza a escribir para no levantar polvareda, etcétera, etcétera. Y después comienza a describir lo que es la universitas, lo que significa universidad. Universidad, dice, es la capacidad que tenemos de escucharnos todos, o sea, lo universal, escuchar a todos. Eso quiere decir universidad. Y veo que aquí hay algunos, y veo que algunos no tendrían que estar en este lugar, porque no son capaces de escuchar pensamientos diferentes de los demás. Es decir, al final, el discurso tan fino, tan profundo y tan bien elaborado que hizo más polvareda de... Seguramente que nadie ni se iba a enterar que el Papa se fue y dio un discurso de inauguración en ese tiempo, ¿verdad?, en la Universidad La Sapienza ahí en Roma. Pero sin embargo, como le crearon tanto problema, al final todo el mundo se enteró y todo el mundo después leyó ese discurso, ¿verdad? O sea, para saber esa capacidad y esa intelectualidad también, pero puesta, atención, porque avego pealas y añandejina. David, al no usarlo para sí mismo, no hay puro imana, sino que muestra una ética de liderazgo sagrado. A pealas añandeo falta lleva. Nos falta la ética que esté verdaderamente a favor del pueblo, a favor de lo que nosotros decimos, que es una democratos. El gobierno, kratos, del demo, del pueblo. Allí. Pero ñandé lo que menos hacemos es darle participación. E incluso le sacamos al demo, al pueblo, ¿verdad? Le sacamos sus beneficios. ¿Para qué? Y para enriquecernos nosotros. Y eso ilícitamente. Bueno, queridos amigos, esto es hermosísimo, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo. Pedimos al Señor que podamos reflexionar también nosotros y entender cuál es el mensaje esencial y fundamental, ¿verdad?, de lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.